Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a todos los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Hemos dejado atrás hace unas pocas horas el mes de enero, el primer mes del año 2021. Y la idea entonces en este primer video es también ir ayornándose un poquito, agregándole algunas cosas diferentes al canal, ¿no? Para que el propio canal tome aire fresco, ¿no? La famosa bocanada de aire fresco que todos necesitamos o que, digamos, sustentaría el viejo refrán de renovarse es vivir. En este caso, lo que pienso hacer o lo que quiero mostrarles es una breve descripción, un pequeño listado de mis primeras lecturas de este año 2021. Esto no es algo que yo haga recién ahora, esta práctica creo que la hacemos todos los grandes lectores, ¿no? Que es llevar un control de los libros que uno lee en el año y a su vez cuántas veces ha leído ese libro. Yo antes solía anotar al principio del libro la cantidad de veces que lo leía con su correspondiente fecha. Hace mucho que no lo pongo en práctica ese sistema, ¿no? Pero sí lo que hago es llevar un control mes a mes de todos los libros que voy leyendo y al final del año entonces contabilizarlos, ¿no? Y ver, bueno, qué me pasó que un año leí menos, que un año leí más, ¿no? Eso es uno de los grandes objetivos que yo siempre me planteo. Trato de llegar a los 30 libros por año, ¿no? Unos dirán, bueno, quizás una digamos, cantidad un tanto reducida para lo que es un año, pero ustedes tienen que entender también que a todo esto hay que sumarle el trabajo y la familia. Así que con llegar más o menos a 30 libros en el año, y cuando estoy diciendo 30 libros me estoy refiriendo a 30 libros bien leídos, bien analizados, bien depurados, bien analizados hasta lo máximo que se pueda, ¿no? Sacarles todo el jugo. Así que esa es la idea. Entonces, acá tengo la lista, la pila, mejor dicho, de libros que a partir de ahora voy a presentarles. El primer libro, entonces, que he extraído de la pila es el ensayo filosófico del año 1883, Así habló Zaratustra, del alemán Friedrich Nietzsche. Es un libro muy interesante. Algunos lo consideran su obra maestra por encima de la Gaia Ciencia, Ecce Homo, la genealogía de la moral. Dicen que este es el libro cumbre del autor alemán. En este libro, en esta obra, vamos a encontrar conceptos muy interesantes, ¿no? Como el intento de esta especie de monje, de anacoreta, de misántropo que es Zaratustra, ¿no? Que desciende de la montaña donde vivía aislado de los hombres en una cueva e intenta profesar una nueva especie de religión, ¿no? Carente de todos los dioses de todos los dioses o del Dios que conocemos. Por eso, tres grandes conceptos que aparecen en este libro es el de la muerte de Dios, el concepto de superhombre, es decir, un hombre que pueda trascender los límites del hombre conocido, que pueda trascender los límites morales, religiosos y políticos, ¿no? Cuando se refiere Friedrich Nietzsche al concepto de superhombre, no está refiriéndose, entiendo yo esto, a un hombre ascético, un hombre religioso y a un hombre de una moralidad intachable, ¿no? Está refiriéndose a esto, un hombre que pueda liberarse de las cadenas de los hombres masificados que todos conocemos o que todos podemos llegar a ser. Asimismo, tiene otro concepto muy interesante que, si bien aparecerá en otros textos o en otras obras del filósofo alemán, como es el concepto del eterno retorno, ¿no? Donde todos los hechos y los acontecimientos se repiten una y otra vez, dándonos la idea entonces de que la historia no es lineal e infinita, sino que es cíclica. Entonces, del año 1883, Así habló Zaratustra. El segundo libro que voy a sacar de la pila de lecturas es la novela corta de Nora Lange, Personas en la sala, del año 1950. Estoy refiriéndome a una novela corta.
Si tengo que hablar de Nora Lange, tengo que hablar en primer lugar, no puedo dejar de lado su matrimonio con Oliverio Girondo. Ambos han sido grandes representantes de las vanguardias surrealistas, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, durante los años 20, 30 y 40 también. Esas 3 décadas pueden tranquilamente abarcarla estos dos autores. En el caso de esta edición que tengo de Personas en la Sala, es una edición de la colección Capítulo, editada y producida por Centro Editor de América Latina. Esta colección Capítulo constaba de 100 libros. Algunos eran antologías, como antologías del cuento argentino, antologías del cuento rioplatense, antología del teatro rioplatense. Es decir, desde los inicios de la literatura argentina y rioplatense, porque hablo de rioplatense porque también aparecerá Florencio Sánchez, ¿no? El famoso dramaturgo uruguayo. Bueno, la idea de Capítulo entonces era esto, ¿no? Traer 100 libros de antologías y después individuales, ¿no? Como Recuerdos de Provincia, Una excursión a los indios Ranqueles, Personas en la Sala de Nora Lange, Las ratas de José Bianco. Bueno, hay un sinfín de textos clásicos importantísimos que forman parte de esta colección. La editorial Centro Editor de América Latina ha dejado de existir hace muchísimos años. Ustedes tengan en cuenta que estamos refiriéndonos a libros que han salido entre los años 78, 79 hasta el 81, 82. Claramente esos años son los años en que las dictaduras militares se abalanzaron y avasallaron a toda América Latina, ¿no? Entonces esta editorial fue destruida y digamos eliminada. Había autores críticos de renombre también. No solo podíamos conocer a grandes autores literarios, sino que también yo por primera vez, a partir de esta colección de Capítulo, pude conocer a Noé Gittrick, por ejemplo, pude conocer a Beatriz Arlo, pude conocer a Sebrelli, que también escribió un par de artículos, pude conocer a Ricardo Piglia también, ¿no? Es decir, toda una camada intelectual argentina que después fue muy famosa a nivel mundial. Bueno, entonces esta edición de Personas en la Sala de Nora Lange es una edición muy vieja de Capítulo. ¿Con qué nos encontramos acá? Bueno, nos encontramos ante un argumento que se va entretejiendo a partir de imágenes oníricas, imágenes del inconsciente. Nunca podemos
Muy bien, siguiendo la línea entonces de la colección Capítulo de Centro Editor de América Latina, les voy a presentar uno de los libros más emblemáticos de la literatura argentina del siglo XIX, y ni que hablar de su propio autor, ¿no? Me estoy refiriendo a Recuerdos de Provincia de Domingo Faustino Sarmiento. Si querés saber un poquito más sobre Domingo Faustino Sarmiento, acá te redirecciono hacia el video en el que hago una pequeña defensa sobre este escritor sanjuanino. Bueno, ¿por qué hablo de una pequeña defensa, no? Porque la figura de Sarmiento, tanto en Argentina como en América Latina, es una figura que o tiende a ser amada o tiende a ser odiada. En este aspecto, ¿no? En este posicionamiento que uno tiene que tomar, me parece que acá sí puedo concebir en la paleta de colores la posibilidad de un gris, ¿no? O de otro matiz. Creo que en este sentido no tiene que ser así. Me voy a explayar por qué. Después hablaré un poquito brevemente del argumento de este precioso libro. Para algunos sectores, la figura de Sarmiento es la figura del precursor, el fundador, si bien ya Moreno había hecho algunas cuestiones al respecto, ¿no? Pero el que le da un empuje, el que le da una fuerza destacada a la educación pública y gratuita en la Argentina. La educación preferentemente primaria, estamos hablando, ¿no? Él creía que ese era el fuerte, que la educación primaria era la base de todo. No por eso, no por nada, después fue a Estados Unidos y trajo a las famosas maestras, ¿no? Que serían las primeras con gran capacitación que conocería el suelo argentino. Estamos hablando entonces de un autor que bajo este sector que lo defiende, se estaría defendiendo al gran estadista, al gran político, al gran orador, al gran periodista, al gran militar, pero por sobre todas las cosas a una especie de pedagogo, ¿no? Un precursor de la pedagogía en Argentina, entendiéndola, ¿no? En el contexto del siglo XIX. Por otra parte, Sarmiento tiene un sector que lo ataca acérrimamente, que es un sector claramente más progresista, ¿no? Que es el sector que lo que critica en Sarmiento es su falta de solidaridad para con los pueblos aborígenes, para con los gauchos, ¿no? Él claramente decía, la sangre de los gauchos no sirve más que otra cosa que para regar el suelo. El tema de ciertas negociaciones, ¿no? Liberales que Sarmiento hizo con empresarios extranjeros y que supuestamente han determinado, ¿no? La venta o el regalo de tierras a intereses extranjeros. ¿Por qué yo podría defenderlo a Sarmiento? Es verdad que se ha equivocado en esos aspectos. Sectores que lo atacan porque no ha aceptado el multiculturalismo del siglo XIX argentino de aquel momento, ¿no? Es decir, de crear una sociedad que se pudiese basar en el mulato, en el negro, en el criollo, en el gaucho, en el indígena, en el español. No, él, lo mismo que Roberto Pairó, querían una sociedad extremadamente europea, pero en una sociedad europea descendiente de italianos, españoles, vascos, no, sino una descendencia europea principalmente anglosajón y celta, ¿no? Él quería que viniesen inmigrantes alemanes, inmigrantes nórdicos, como pueden ser noruegos, no suecos, finlandeses, algunos rusos también. Entonces se le critica eso, y que abrió o que fue el que promovió la inmigración masiva. Bueno, así es la figura de Sarmiento. Para aquellos que no lo conocen, es una figura con la que, repito, uno no puede estar frío. ¿Yo por qué lo defiendo a Sarmiento en ese sentido? En primer lugar, porque todos tenemos el derecho a decir y a pensar lo que queremos. Soy de los que piensa que mientras uno no insulte, no calumnie, no humille o no tenga agresión física para con otro, uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, sin importar la tendencia ideológica del momento. ¿Sí? Uno puede ser un conservador en pleno auge del progresismo y del multiculturalismo, y el resto tendrá que respetarlo. El segundo punto es que no era un hipócrita. A mí ese tipo de personas me encanta.
Es decir, Sarmiento iba al frente, nunca se achicó con nadie. Cuando digo que iba al frente, quiero decir que defendía sus ideas con una oratoria cruel y despiadada, ¿no? Es decir, cuando te metías con Sarmiento, sabías con lo que te encontrabas. Y lo defiendo porque nunca se ha callado y puede estar o podía estar equivocado en muchas de sus argumentaciones y de sus posturas. Creo que hay posturas que tiene que son extremas, ¿no? Pero bueno, las defendía con argumentos, con historia, con sustento bibliográfico, con mucha experiencia de vida, un hombre que ha viajado por todos lados. Así que Sarmiento es una persona a la que yo, un prócer al que le tengo mucha estima, más allá de todos sus defectos. En Recuerdos de Provincia, él trata en cierta manera de defenderse a sí mismo. Es un texto que se construye y se escribe para mostrarle a los detractores por qué él es así. Puntos muy interesantes que tiene: habla de los primeros fundadores de San Juan y Mendoza, habla de la relación existente entre él y Chile en sus 2 o 3 exilios obligatorios por parte de Rosas, habla de las dialécticas, de las confrontaciones ideológicas que tuvo con Rosas, como asimismo también las confrontaciones ideológicas que tuvo con Juan Bautista Alberdi. Esto puede verse en las 101 cartas, ¿no?, que Sarmiento esgrime contra Urquiza, y a su vez Juan Bautista Alberdi elabora otros escritos en los que defiende la figura del caudillo entrerriano. Realmente habla, bueno, es muy enternecedora la parte en que él habla de su casa, cómo su madre construye, ¿no?, con el esfuerzo del tejido y de sus manos, la casa familiar debajo de la higuera. Casa e higuera que todavía se encuentran como museo en la ciudad de San Juan. Le hace un homenaje imponente al historiador de Anfunes, ¿no?, historiador del que él fue alumno, ¿no? Habla muy bien también de Domingo de Oro, Fray Luis Beltrán, aquel que fundió todo el acero, ¿no?, y todo el metal para cruzar la cordillera de los Andes en las gestas de independencia. Bueno, Recuerdo de Provincia es un libro muy lindo para aquellos que les gusta el género biográfico. Sarmiento, una de las figuras de la literatura y de la política argentina que no ha podido quedar exenta de la leyenda negra. Cuarto libro de las lecturas de enero. En este caso les voy a mostrar otro ejemplar de la colección Capítulo del Centro Editor de América Latina, y el libro que les estoy mostrando es Historia de San Martín y de la Independencia Americana. Un libro escrito por el gran estadista militar y político Bartolomé Mitre, uno de los grandes próceres de la Argentina. Vamos por partes. Primero vamos a hablar de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre está al mismo nivel que Sarmiento. Quizás no sea una figura tan polémica. Quizás sobre Bartolomé Mitre no se haya tejido, no se haya producido la leyenda negra. Bartolomé Mitre no tiene blancos y negros, ¿no? Bartolomé Mitre fluctúa más, digamos, se disfraza más en la paleta de colores y de matices, pero también ha tenido sus cosas buenas y, digamos, sus errores, ¿no es cierto? Bartolomé Mitre fue presidente de la Argentina. Durante esta presidencia lo que sí se le critica es su participación y su complicidad en lo que unos llaman la Guerra del Paraguay de 1865 al 70, o lo que otros llamarán el genocidio de la Guerra del Paraguay, ¿no? La Guerra de la Triple Alianza, conocida de manera más formal, ¿no? Una alianza muy desigual en la que participa Brasil, que es el que comandaba todo, ¿no? En segundo lugar Argentina y en tercer lugar Uruguay. Lo anecdótico de todo esto es que la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay no deviene por conflictos entre Brasil y Argentina, sino que los conflictos se producen entre Paraguay y Uruguay por una cuestión entre
alianzas entre los partidos, ¿no? Los partidos Colorado y Blanco de Uruguay y los partidos de Paraguay. No hay entredichos ahí, y bueno, y después tiene que ver la navegación de los ríos. Digamos, se buscaban excusas para poder atacar al Paraguay, empujado por la mosquita cizañera de Inglaterra, ¿no? Para poder destruir uno de los bastiones de Latinoamérica que se caracterizaba por su poderío económico y por su poderío militar, sin tener que depender de nadie. Quizás lo que yo digo mucha gente no lo sepa, pero dirá, ¿me estás hablando de Paraguay? Sí, Paraguay era una potencia económica en el siglo XIX, era una potencia militar, tenía sus propias siderurgias, se independizó en el año 1811 y Moreno tuvo que salir corriendo a decirle, no, por favor no te separes, forma parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el dictador Francia le dijo, no, nosotros estamos bien acá. Y creo, me hago cargo de lo que digo, que a partir de aquel momento los argentinos y los brasileños y los ingleses no tomaron para nada bien que un país de carácter mediterráneo, de un país que tenía que depender en cierta manera, pedir permiso a otros para generar y robustecer su economía, tuviera tal desparpajo, ¿no? De decir, nosotros somos autócratas en ese sentido y nos podemos valer por sí mismos. Bueno, eso sí es algo que se le critica a Bartolomé Mitre, su participación en la guerra de la Triple Alianza. Después, en la parte intelectual se lo reconoce por ser el primero que ha traducido la Divina Comedia del italiano al castellano en estas zonas del mundo, ¿no? En el Río de la Plata y en Argentina. Pero quizás a nivel más popular, por lo que se lo conoce, es por la fundación del diario La Nación, un periódico que aún persiste con muy buena vida. La parte literaria, la parte de producción histórica de Bartolomé Mitre quizás no es tan conocida, ¿no? Quizás no muchos conocen la historia de San Martín y de la independencia americana. Bueno, ese es el segundo tema, ¿no? Cuando hablamos de este texto, estamos refiriéndonos a una obra que consta de 4 volúmenes, en la que cada volumen no baja de las 650 páginas promedio. O sea que estamos hablando de una obra apoteósica, monumental, que ronda las 3000 páginas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que para poder llegar a eso, Bartolomé Mitre lleva adelante una tarea de investigación impresionante. Algunas fechas pueden diferir, ¿no? Algunos dirán que la escritura propia de la obra empieza en 1867, otros dirán que en 1869, ¿no? Pero digamos fluctúa entre esas fechas. Lo que sí todos sabemos es que esta obra capital se termina editando y saliendo a la venta en 1887. Es decir, es una obra que le llevó a Bartolomé Mitre 20 años. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Fíjense, esto es un resumen sobre 3000 páginas, esto es una lista de supermercado, ¿no? Pero para aquellos que por diferentes motivos no puedan acceder a la lectura o al estudio de los 4 volúmenes de la historia de San Martín, es una buena píldora, ¿no? Es un buen intento que hizo Colección Capítulo para poder acercarnos a esta magnífica obra. Yo en su momento supe tener 2 volúmenes, que era el primero y el 3, el 1 y el 3. Creo que en alguna mudanza que he hecho, creo que se me han perdido, los he dejado, o no recuerdo bien si los he prestado. No, tampoco los había leído en su totalidad, los había mirado, creo que cada uno había leído 250 páginas y muy interesante. Bueno, ¿qué podemos ver en este resumen? Bueno, se nos describe la gran lucha estratégica que tiene San Martín con Marcó del Pont, por ejemplo, en la región cuyana. Es una lucha de ajedrez, ¿no? Es un debate de conceptos de guerra. En este aspecto, San Martín lo pasa por arriba, Marcó del Pont lo confunde, lo pone un poco paranoico, y Martín del Pont realiza movimientos que los llevarán a la ruina.
Es muy interesante cómo se habla de Plumerillo, cómo se habla de las batallas de Maipú y de Chacabuco, la relación que tiene San Martín con Balcarce, con Arenales, con O'Higgins, ¿sí? Con el propio Belgrano. Pero también lo que resulta muy preponderante es la relación que tiene con el gobernador de Buenos Aires. No quiero mentir, creo que era Pueyrredón o Martín Rodríguez. No me acuerdo. No me acuerdo, creo que era con el gobierno de Pueyrredón. Creo que era con el gobierno de Pueyrredón, ¿no? Donde San Martín le pide al gobierno que le mande recursos, ¿no? Y el pobre Pueyrredón termina mandándole lo que no tiene, hace esfuerzos sobrehumanos para poder cumplir con la campaña del ejército, ¿no? El ejército del norte. Y el aspecto más destacado que tiene este resumen está referido al encuentro que San Martín tiene con Simón Bolívar en la reunión de Guayaquil en el año 1822. Ahí también se revelan aspectos un tanto oscuros, egoístas, no tan filantrópicos como muchos dicen de Simón Bolívar, sino que se nota una figura ambiciosa y que quería dejar de lado a San Martín, y que la figura de San Martín le molestaba en aras de sus propias ambiciones y de sus propios deseos de conquistas. De hecho, él dice que el ejército colombiano va a pisar Buenos Aires, ¿no? Y ante esto San Martín, se siente un poco frustrado, decepcionado, abandona la Argentina y se va a vivir y a morir definitivamente en Inglaterra. Muy bien. Quinto libro de la lista de las lecturas de enero 2021. Salimos de la colección Capítulo de Centro Editor de América Latina, salimos de los escritores políticos, de los escritores periodistas y de los escritores estadistas, y nos adentramos en el terror y la ciencia ficción de la mano de Howard Phillips Lovecraft en esta antología de cuentos volumen 2 que forma parte de la colección completa de Editorial del Fondo, que consta con un total de 5 libros, si no me equivoco. Tengo la colección ahí en la biblioteca. Así que entonces en enero he estado deleitándome con este segundo volumen antológico de cuentos de Lovecraft. ¿Qué cuentos puedo recomendar de acá para aquellos que recién se insertan en el mundo mítico de Lovecraft, o aquellos que ya tienen un gran camino transitado, pero quizás por ahí se les han olvidado algunos relatos o nunca los han leído? Un cuento que yo les puedo recomendar es La dulce Ermengarde, un cuento que ha recibido muchas críticas negativas por parte de los grandes admiradores, de los adláteres de Lovecraft, porque consideran que es un cuento muy básico, como que fue producido con desgano, en el que no se ve un gran desarrollo de la imaginación, ¿no? En muchos comentarios que he leído hubo uno que me llamó la atención, que decía: ¿cómo puede ser que Lovecraft haya escrito eso? ¿Qué se le ha cruzado por la cabeza? Sin embargo, disiento con esos comentarios. Me parece que es verdad, entiendo las críticas de que quizás en ese cuento el terror no está alegorizado, simbolizado a partir de la presencia de figuras provenientes de portales dimensionales, ¿no? O de otros mundos, o de fantasmas. Lo que yo logré comprender en este cuento, La dulce Ermengarde, es que el terror está en la propia protagonista, en esa mujer que es capaz de abandonar o vender a sus padres, a su novio, a sus familiares, a sus seres más queridos, por la simple perla de la ambición. El terror está en esa mujer que puede cambiar de opiniones y de sentimientos a cada rato, amar con intensidad, odiar y despreciar con la misma intensidad en cuestión de segundos. Yo creo que el terror está ahí, ¿no? En ese pequeño monstruo interno que quizás en un hombre adulto
no chocara tanto, pero en una jovencita que se nos muestra como muy modosa, como muy tímida, realmente el cambio de personalidad que tiene en el cuento es alucinante. Por otra parte, otro cuento que puedo recomendar, que me parece sublime, es La sombra sobre Innsmouth, el famoso cuento en el que los Shoggoth hacen presencia, ¿no? Digamos, someten a este pueblo que es vilipendiado y despreciado por los otros pueblos, como por ejemplo Arkham, ¿no? Sus habitantes son seres deformes. Ha tenido su época de gloria Innsmouth, pero bueno, debemos encontrar el porqué, debemos encontrar el motivo de la gloria, tanto económica como mítica que tiene el pueblo. Hay criaturas extrañas, hay pactos que no debieran haberse pactado, ¿sí? Pero lo más interesante del relato de La sombra sobre Innsmouth es el final, la búsqueda de uno mismo y las sorpresas que a veces las mentiras o los engaños nos pueden deparar. Un cuento que yo no recomendaría, que realmente me parece que a Lovecraft en ese sentido se le voló la chaveta, dirían algunos, ¿no? Es el cuento de la búsqueda en sueños de la ignota Kadat o en busca de la ciudad del sol poniente. Es un cuento de aproximadamente 50, 60 páginas, 70. Realmente lo sufrí al leerlo. Era una sucesión de monstruos, ciudades. Realmente el cuento me pareció un despropósito. Es mi opinión personal, no es un cuento que recomendaría. Pero fuera de ese, todos son impresionantes. El descendiente, el modelo de Pickman, ¿no? Ese pintor que logra retratar escenas de un inframundo, de un mundo diabólico que muchos piensan que es el producto de los sueños o de la imaginación, y nos encontramos que realmente él tiene contacto con una de las realidades más profundas y más siniestras que ninguno de nosotros pudiese imaginar. El modelo de Pickman, terrible relato de Lovecraft. El ser del umbral. El ser del umbral es magistral, la historia de dos amigos, ¿no? Historia del Necronomicon. Bueno, acá nos da una pequeña descripción metatextual, ¿no? De este árabe que crea o que escribe este libro, que anda pululando por muchas bibliotecas por el mundo, y una de las bibliotecas que supuestamente dice Lovecraft que tiene el Necronomicon, el libro del loco árabe, es la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Bueno, ¿qué más decir de este pedazo de libro? Como dirían los españoles, ¿no? Esto es canela en rama. Miren lo que es esto. Horas he pasado deleitándome con Lovecraft. Lo que sí recomiendo, al igual que pasa con Stephen King o con muchos autores, ¿no? demasiado prolíficos, en los que su universo se expande sin cesar, es bueno darle un respiro a Lovecraft una vez que uno ha leído una antología de este tipo. Me parece que hay que leer otro tipo de literatura, otro tipo de textos, dejar pasar un tiempo y volver. Yo no sé cuánto dejaré pasar para volver al tercer volumen de Lovecraft. Obviamente que volveré, pero tiempo al tiempo. Por ahora hay que dejarlo descansar. Tramo final del video. Sexto libro del listado de lecturas concerniente a enero del 2021. En esta oportunidad, para finalizar, les traigo el libro El epos heroico ruso, volumen 1, del teórico Vladimir Prop. Vladimir Prop es muy conocido en el ámbito de los estudios literarios rusos y eslavos, ¿sí? Como por ejemplo este estudio del epos heroico ruso, que a su vez tiene un volumen más, ¿sí? Son 2 volúmenes y fueron editados, si no me equivoco, allá por los años 50 también. Otro texto emblemático de Vladimir Prop es Morfología del cuento, donde aparecen 31 funciones, ¿no? Estereotipadas, esquematizadas, que todos los personajes, los personajes estereotipos o los personajes prototípicos de los cuentos populares llevan a cabo, digamos, de manera mecánica, ¿sí? Recuerden este texto, es un texto que podría analizarse en futuros videos, ¿no? Morfología del cuento. Y otro texto muy interesante que tiene es el debate Vladimir Prop-Lévi-Strauss, que también lo tengo en la biblioteca junto con los otros textos de Vladimir Prop. Bueno,
sin irnos demasiado de tema, entonces les hice este pequeño preámbulo para aquellos que no conocían al maestro Prop, que es la base fundamental, repito, de todos los estudios eslavos en relación a lo mítico y a la literatura. Después lo seguirán autores de la talla de Vaselovsky, por ejemplo, que es el que estudia la relación entre los esquemas y las dinámicas de diferentes mitos de los mitos entre diferentes culturas, Czernichevsky, Belansky, Máximo Gorki. Digamos, es todo un gran campo, un gran grupo de teóricos relacionados con esto. Bueno, en el epos heroico ruso, volumen 1, nos encontramos con conceptos muy interesantes, como puede ser el origen y las características generales de los cantos épicos rusos, ¿no? Que a diferencia de los cantos épicos de otras latitudes, tomemos el caso más emblemático de Grecia y Roma, o los cantos nórdicos, o la mitología egipcia, Vladimir Prop toma un concepto bastante interesante, en el cual él afirma que el epos ruso se diferencia de los otros cantos heroicos porque el canto heroico ruso nace de la canción popular, nace del inconsciente colectivo popular de carácter histórico, en contraposición a los otros epos, a los otros relatos heroicos, en los que el héroe está intrínsecamente relacionado con el mito, ¿sí? No hay héroe sin mito, dicen muchos mitógrafos. Bueno, Vladimir Prop dice, eso no es verdad en el caso de nuestros héroes. ¿Por qué? Porque muchos de los héroes luchan contra monstruos, contra dragones o contra caballeros metamorfoseados en monstruos que quieren invadir principalmente la ciudad de Kiev, ¿sí? Entonces esa es una gran diferencia que hace Prop con respecto a otros cantos heroicos. Después hace una apreciación muy interesante, difícil de recordar, que tiene que ver con la clasificación, ¿no? Así como nosotros decimos que hay mitos fundacionales, mitos antropogónicos, mitos teogónicos, etc. Bueno, él hace una clasificación de los mitos, de los mitos heroicos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O de los relatos heroicos rusos, clasificándolo en bilinas, enolonchos, jacutos, ¿qué más? ¿Sí? Relatos mongoles, ¿sí? Pero a grandes rasgos, digamos, dentro de esa clasificación las más importantes van a ser las bilinas pertenecientes al ciclo de Kiev. ¿Qué héroes podemos encontrar acá? Que para mí hoy no me resultan desconocidos porque es la tercera vez que leo este libro, ¿no? Pero en su momento los desconocía, y cuando yo lo leí y me enteré sobre la presencia o la existencia de estos héroes, recuerden, no había internet, estamos hablando de la década de los 90, ¿no? Así que me encuentro con héroes de la talla de Sadko, el pobre músico, ¿no? Que es vilipendiado por los comerciantes de una ciudad y que es ayudado por el dios del mar, ¿no? A hacer fortuna. La figura emblemática, el héroe ruso nacional, Ilya Muramek. Dobrinja y su lucha con el dragón, ¿no es cierto? ¿Qué otros héroes? A ver, me está faltando Skatorov, aquel que tiene que levantar unas alforjas que encuentra en el camino, ¿no? Llenas de tierra, y por más que él bravuconea sobre su fuerza, no puede levantarlas porque en el fondo esas alforjas representan el trabajo del campesino y el desarrollo de la agricultura, ¿no? Otros conceptos interesantes que promueve Vladimir Prop es el tema de los conflictos latentes entre la tribu, los pueblos primitivos y los estados modernos, ¿no? Y en medio de esa tensión, en medio de ese conflicto, surgirán los héroes rusos. ¿Por qué? Porque el héroe ruso, cuando lucha, cuando se enfrenta y cuando sacrifica su vida, nunca lo hace como todos los héroes, ¿no? Nunca lo hace por intereses personales. La lucha es por y para el Estado y para la unidad nacional. Si bien es una lucha individual, no es una lucha egoísta. Cuando Ilya Muramek enfrenta a todos los monstruos y a todos los caballeros de otras regiones, ¿sí? Es la lucha de Rusia contra los tártaros, es la lucha de Rusia contra los mongoles, es la lucha de Rusia contra Polonia, uno de sus mayores enemigos. Así que tenemos en este primer volumen una gran introducción a los primeros grandes héroes rusos, al concepto de epos, su característica y su clasificación. Les recomiendo entonces enormemente El epos heroico ruso, volumen 1.
Muy bien, me despido entonces de todos ustedes con los 6 libros que he leído en este enero. Y espero verlos en el próximo video de las lecturas de febrero 2021. Saludos cordiales para todos.